poniendo la mañana en camino y como ocurre cada semana, estamos recibiendo, con la alegría de siempre, a la economista, investigadora, docente, Gabriela Mordecki. ¿Cómo andás, Gabriela? Buen día. Hola, ¿qué tal? Yo bien, por suerte, todo acá, Me alegro mucho. resistiendo el teletrabajo todavía. Bueno, muy bien. Gabriela, ¿sabés que hay uno de los asuntos que me gustaría que algo nos comentaras tiene que ver con el famoso grado inversor? Yo recién te Mm. hacía comentarios acerca de cosas que cuando era chico o existían distintas. Bueno, déjame empezar por ahí. Cuando yo era chico, el grado inversor no existía. No, no, por lo Quiero menos, decir, son asuntos que por supuesto tienen su importancia, ya nos dirás, y que desde un tiempo a esta parte, pero no, entre comillas, siempre, nada ha sido siempre, pero ni siquiera en el corto lapso, digamos, no era un asunto que estuviera en constante alusión por los políticos en general, por la ciudadanía. Y yo veo que desde un tiempo a esta parte se ha instalado como en el centro de la discusión, no solo económica, sino también política, ¿verdad? sí, bueno, yo creo que esto tiene que ver con la globalización, sobre todo de los mercados financieros internacionales y, digamos, de cómo esta organización, digamos, se ha dado en términos de, digamos, cómo se protege al inversor que quiere invertir en un país y no sabe qué condiciones tiene, porque bueno, nada. Esto es algo como que se populariza como en la década del 90, tal ¿Mm? vez por ahí. Este, y en qué, o sea, y qué es lo que, o sea, de a poco se va organizando, pero bueno, no vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de lo que existe hoy. Hay muchas calificadoras de riesgo. Las tres más conocidas, más renombradas, ¿no? Las que tienen como más prestigio, son Standard Poor's, Fitch y Moody's. Estas calificadoras, o sea, son empresas privadas que, como si fuera una consultora, ¿no? Que Sí, lo que tienen son especialistas en calificar el riesgo, digamos, de que, bueno, de empresas, o sea, que, digamos, lo que analizan es como la solidez financiera. O sea, si yo les voy a, es para, o sea, si yo, una empresa, no sé, emite en bolsa, bueno, tiene una cantidad de requisitos establecidos para poder hacerlo, pero también estas calificadoras lo que hacen es mirar, digamos, qué tanto, qué capital tienen, cómo son sus ganancias, cómo es, digamos, el riesgo de que si vos les prestás a través de un papel o algo, las empresas no se fundan y puedan pagarte lo que te prometieron. claro. Pero también existe para los países, sobre todo, justamente lo que califican es la deuda de los países y qué tan capaces son, qué tan sólidos para cumplir con el pago. Esa es como un poco la función. Entonces, el grado de inversor o investment grade en inglés es como un piso mínimo que tienen que tener los países para considerarse seguros. O sea, como que pueden invertir ahí que este país les va a pagar, Claro, digamos. O claro. sea, después, o sea, de este piso mínimo hay una escala grande para arriba, que bueno, cada una de estas empresas tiene una serie de letras acompañadas. A, más, después menos, no, Sí, van sí, como sí. cambiando. Cada una son todas distintas, pero bueno, más o menos es eso. La triple A, por supuesto, que son los países, los que tienen esa calificación son los países, digamos, de menor riesgo considerados por estas calificadoras, ¿no? O sea, estas empresas, digamos, lo que miran entonces es cuánta deuda tienen emitida, cuál es el crecimiento, cuál Ujú. es el déficit fiscal, porque bueno, el déficit es lo que vos tenés que financiar con deuda. Entonces, si tu déficit empieza a crecer mucho, te vas a tener que endeudar mucho y eso después
va a ser un problema para que pagues, ¿no? Claro. Este, Déjame recordarle sí, a los oyentes de La Mañana en Camino que hace exactamente 10 días, justamente una de estas consultoras, sí, Fitch, ratificó el grado inversor en escalón mínimo, ¿no? Y ya que hablabas de las letras tipo mm, matrícula de automóviles, es un B menos, que es claro, que es el la de última nota dada, ¿verdad? sí, o sea, en realidad, desde que empezó la pandemia, allá en marzo de 2020, en Uruguay, a Uruguay no le han cambiado la calificación que ya tenía de antes, donde en Fitch estaba en el piso mínimo y tanto Standard Poor's como Moody's está Uruguay como un escaloncito más arriba. Exacto. O sea que ahí todavía, pero no se movió. De ahí tal vez a veces, además de la nota, te dan la perspectiva, si es estable o si es negativa, o si eso a veces lo han cambiado, pero el resto como que lo han mantenido para Uruguay, ¿no? Digamos, si uno mira tanto Argentina como Brasil, ninguno de los dos tiene grado inversor. Desde hace un ratito Brasil, ya, ¿no? sí, sí. Bueno, Argentina lo recuperó 2 días y lo volvió o sea, Argentina nunca recuperó el grado, yo qué sé, desde la crisis 2002, o sea, Argentina está afuera. Brasil sí lo tenía, pero lo pierde ahí con la crisis cuando va el impeachment de Dilma Rousseff, porque estas calificadoras también miran, digamos, cómo los gobiernos obtienen sus mayorías para poder pasar leyes en el Congreso, Claro. ¿no? Y cuando hay problemas como digamos, políticos serios, como, bueno, destituir un presidente, Ujú. ahí perdieron el grado inversor y no lo volvieron a recuperar, por lo menos hasta ahora. Sin embargo, no están tan abajo, o sea, están 2 o 3 escalones por debajo del mínimo, pero Argentina está en el fondo del pozo y además, digamos que lo siguieron rebajando, bueno, porque ahora además está en default, porque Claro. bueno, tenía que pagar, no pagó, digamos que hay como, para que la declaren efectivamente en default, les dan como un plazo de 60 días para ponerse al día, pero por ahora no hay ninguna señal de que yo vaya a suceder. Digamos, lo que están, ¿no? Fue el ministro a Europa intentando unos planes ahí de salvataje, pero Argentina no lo tiene. Igualmente, o sea, esto es para qué, o sea, ¿para qué se precisa tener el grado inversor? Eh, Muchas veces hay muchas empresas que para invertir en un país, no solamente para comprar deuda, sino para invertir en un país, las empresas grandes, multinacionales, tienen, digamos, en sus reglamentos que solo pueden invertir en países que tengan grado inversor. Y bueno, por supuesto que no es lo mismo para un país grande como Brasil, que tiene materias primas, que tiene un mercado interno inmenso, que tiene una cantidad de factores, una industria desarrollada. Es muy distinto que un país pequeño como Uruguay, que, bueno, tiene que tener otros atractivos Claro, claro, para claro. que las empresas se sitúen aquí. Y por eso es tan importante el grado inversor, es como un símbolo de que el país es serio, de que a pesar de todas las Sí, sí. vicisitudes, es un país que se mantiene, digamos, con intención de pagar, y bueno, y por eso hemos visto, ¿verdad?, que el gobierno ha salido, como sucedía en gobiernos anteriores, y este mismo gobierno, cada vez que sale a los mercados, tiene como una fuerte aceptación. Sin embargo, hay otro elemento. Para terminar de entender este punto, Sí, la aceptación significa, para traducirlo y que todo el mundo entienda, que cuando Uruguay vende deuda con condiciones que el propio Uruguay propone a los mercados, ¿verdad? mm, Los mercados compran esa deuda sabedores que esta será honrada o cumplida. ¿Está bien esto? bueno, esa es una parte de la historia.
otra parte, o sea, porque estos son calificadoras de riesgo, por eso digo, son empresas y son datos que están ahí, podés entrar a internet, está la lista de todos los países con sus calificaciones, acá yo anoté quiénes son los países que tienen la mejor calificación: Estados Unidos, Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia y Singapur. Esos son los países cuya deuda tiene AAA. O sea, hay muchos que no están, no los escuchamos, ¿no? Bueno, igual muchos, digamos, los desarrollados en general todos tienen calificaciones buenas, pero bueno, de ahí para abajo. Sin embargo, cuando me dejás tirar un dardo en el medio, no te olvides lo que venís diciendo. Dale. Acá escuchamos todos los días, y a mí no me cuesta entenderlo, creo entender de dónde viene, una preocupación muy grande para que Uruguay, digamos, no aumente su déficit fiscal, que contribuye negativamente en el grado inversor, y que no se endeude en proporción más alta con relación a su PBI, porque también es algo que las calificadoras tienen en cuenta. ¿Voy bien hasta ahí, profe? Sí, totalmente. Bien. Pregunto, profe, levanto la mano y pregunto allá, en el fondo, allá atrás en el salón. Profe. Dale. ¿Cuál es el déficit fiscal de Estados Unidos y a cuánto asciende la deuda de Estados Unidos en relación a su PBI? Inmenso. No los tengo acá, pero el déficit fiscal de Estados Unidos... No, bueno, pero por eso yo comenté antes que no es lo mismo, ni siquiera un país como Brasil, que no, digamos, grande. Bueno, Estados Unidos es la mayor economía del mundo y además está considerado como el país más seguro, nunca dejó de pagar su deuda. Es como, se pone como ejemplo ahí de un país, o sea, viste que Reino Unido no está acá, porque justamente con el Brexit y todos los líos, en parte su calificación cayó. Hubo un momento en que las calificadoras le bajaron la nota a Estados Unidos, pero suponete, ni siquiera la nota, la perspectiva o algo así del máximo. Fue un momento, creo que fue en 2012, por ahí hubo como un problema en el Congreso en el que Obama era el presidente, no tenía mayorías y no le querían votar el presupuesto, o sea, como si fuera la rendición de cuentas, y eso implicaba que los funcionarios públicos no podían cobrar los sueldos. Pero o sea, acuérdate que creo que la denominación es, no me acuerdo, y mucho menos en inglés, pero así como que cerró el Estado, ¿no? Ese era, creo, el que se decía. Exactamente, fue ahí, entonces las calificadoras lo consideraron como un punto negativo y fue como o sea, la noticia, porque nunca jamás había sucedido. Por eso, no, Estados Unidos tiene un déficit fiscal, no me acuerdo ahora, con todo además de los apoyos de la pandemia, mayor al 10% del PIB, o sea, y la deuda debe estar por arriba del 100%, o sea, pero para Estados Unidos eso no es un problema, todo el mundo quiere comprar bonos de Estados Unidos, o sea, por eso, todo es relativo a otras fragilidades que tiene el país, no es lo único que hay que mirar, pero eso sí es importante. Ahora, un ingrediente que yo quería agregar es que muchas veces los mercados no necesariamente actúan 100% de acuerdo, si bien lo miran, sobre todo en lo que tiene que ver qué tasas de interés terminan pagando los países. Y ahí aparece otra cosa que es bastante renombrada, que es el riesgo país, que tiene una relación. Bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué es el riesgo país? Es una sobretasa de interés que los mercados exigen a los países cuando van a colocar deuda soberana, que es esta deuda que tú decías. O sea, no es que yo le pido al Fondo Monetario y el fondo me exige hacer esto, sino que yo emito un título que dice le voy a pagar, o sea, emito un título, no sé, a 20 años, tiene intereses de tanto por ciento, pagaderos de tal o cual forma, y bueno, cada uno compra lo que le parece. Entonces, ahí la tasa de interés, en general, la mayoría de los bonos tienen lo que se llama tasa fija. O sea, una tasa que dice ahí en el papel, en el bono, está escrito, no sé, 7,8% al año. Esa es la tasa que va a pagar ese papel.
Y entonces, para comprarlo, los mercados exigen a los países distintas tasas. Claro. La diferencia entre lo que paga un bono de Estados Unidos, que es considerado, por eso te digo, el más seguro, y lo que le exigen a un bono de otro país, esa diferencia es el riesgo país. Y el riesgo país se mide en una cosa que, bueno, le llaman puntos básicos. Cada 100 puntos básicos es un 1% de interés, más que tenés que pagar con relación a los mercados, digamos, de referencia más seguros. Para, digamos, la zona dólar es Estados Unidos, pero en Europa el riesgo país lo miran contra los bonos de Alemania, que esos son los más seguros, ¿no? Claro, entiendo. Entonces, digamos que eso es un cálculo, digamos, que se realiza todos los días. O sea, nosotros, si Uruguay tiene varios lugares donde uno lo puede mirar, pero si a alguien le interesa, puede entrar a la página de República FAB, que calcula un indicador que se llama UBI, que es, o sea, diariamente cuál es el riesgo país de Uruguay, que ahora está más o menos en un nivel súper mínimo de alrededor de 100 puntos básicos. O sea, Uruguay solo tiene que pagar 1% más que lo que paga Estados Unidos. Mientras que, por ejemplo, en Brasil está en 300 puntos básicos, más o menos. Argentina... y en el caso de Brasil, ¿qué porcentaje más tiene que pagar entonces? Bueno, 3%. 3. Por eso, 300 puntos básicos, 3%. Argentina tiene un riesgo país de 1.500 puntos básicos. O sea, tendría que pagar 15%, lo cual es imposible, o sea, claro, no puede, porque es impagable una deuda que tenga una tasa de interés tan elevada. Por eso Argentina está fuera de los mercados. Sin embargo, esto igual, o sea, yo solo para explicar, no sé, un poco cómo se calcula, porque bueno, si no emite, ¿cómo saben que tiene este riesgo tan alto? Bueno, porque hay bonos de Argentina en los mercados, y como yo les decía, digamos, el porcentaje que se cobra es un porcentaje fijo. ¿No? Entonces, supongamos un bono que es de 100, que paga 6% al año. Entonces paga un bono en dólares, $100, paga $6 por año. Sin embargo, esos bonos cotizan, ¿no? El país está medio mal, entonces, bueno, yo tengo ese bono de 100 y te lo quiero vender. Y vos me decís, no, 100 no te pago 80. Y yo te digo, bueno, quiero la plata, tomá, te lo paso. Sí. Entonces, el bono ahora vale menos, pero paga, digamos, sigue pagando $6. Lo que pasa es que si vos haces la cuenta, era 6% cuando el bono valía 100. Pero ahora que el bono vale 80, $6 es más que 100%. Mucho más, obvio. Claro. Entonces, esa diferencia ese es el riesgo, digamos, incremental que tiene ese papel, y así es que se calculan, digamos, lo que hacen, bueno, hay como digamos, automáticamente, ¿no? O sea, los países tienen muchísimas emisiones de bonos a diferentes plazos en distintas monedas, y bueno, comparan cada uno con su equivalente bono de Estados Unidos, porque bueno, pagan distinto los que son a 6 meses, a un año, a 10 años, a 20 años. Uruguay tiene incluso, creo, a 30 años los bonos más de más largo plazo. Entonces, de esa forma, podemos tener una medida de qué es lo que los mercados hoy están prefiriendo, digamos, por, digamos, un bono de Uruguay o un bono de Brasil, qué es lo que están pagando. Entonces ahí el gobierno, por lo menos el gobierno uruguayo, tiene una oficina de la deuda, que lo que hace, por supuesto, es seguir todas estas vicisitudes, digamos, de cómo van los mercados, y en el momento que ve ahora los mercados están afines, nos exigen una tasa muy baja, emitamos ahora.
porque además los países no solamente emiten para nueva deuda, o sea, este año el déficit, en realidad los países como que, digamos, no esperan a tener la deuda para emitir, a precisar el dinero. O sea, ahora el gobierno seguramente con esto que emitió ya tiene para todo el año, pero además los países emiten para pagar la deuda vieja. O sea, Claro. ¿cómo yo hago para pagar el bono que me vence? Tengo un bono que me vence, no sé, en 2 años. Entonces lo que hago es una nueva emisión y con eso ese capital compro el bono anterior y coloco un nuevo bono en el mercado. O sea, los países, Uruguay tiene una característica, o sea, ¿en qué emite Uruguay? Hace unos años Uruguay solo emitía en dólares, pero ahora más o menos la mitad de la emisión es en pesos y la mitad es en dólares. En pesos algunos bonos son con tasa fija y otros son en UIS, o sea, están indexados a la inflación más un tanto por ciento. ¿Mm? Esta última colocación que se hizo fue directamente en pesos, fue como muy, muy bien vista porque como que los mercados están confiados en que Uruguay va a disminuir la inflación y pagó una tasa, ahora no me acuerdo exacto el número, pero era como representaba una baja en la inflación. Brasil, como, digamos, como estuvimos conversando, Brasil además tiene otra característica y es que su deuda está prácticamente 100% en real, tiene deuda. El riesgo que tiene es que los plazos de deuda son dos. No sé exacto. Ahora, de que luce como... Está nominada en reales. Porque ¿cuál es el problema? Vos tenés que pagar, por lo menos los intereses hay que pagarlos siempre. Es un país, tiene que poder pagar su deuda. A veces, cuando sucedió, se quedó, usó todo lo... Uy, que se entrecortó. A ver, no te quiero, no sé si serás tú, pero perdón. no sé si el problema fue tuyo o mío, pero en todo caso, repetí el último anunciado, Sí, sí, que Uruguay, digamos, en el caso de la crisis, se quedó sin dólares porque tuvo que asistir a los bancos y no tenía para pagar ni siquiera los intereses de la deuda. Nunca dejó de pagar, pero pidió urgente inició una renegociación que fue, por suerte, muy exitosa, sí, donde, digamos, todos los vencimientos se alargaron y Uruguay pudo hacer frente a las obligaciones que tenía, ¿no? Bueno, ya muchos deben saber, no voy a repetir la historia de Argentina y el default y todas las negociaciones y todo, y están en default de nuevo, ¿no? O sea, Argentina tiene muchísimas dificultades, pero además la dificultad es mayor cuando la deuda está en una moneda que no es la tuya. Porque, bueno, tenés que conseguir para poder pagar y, o sea, es bastante porque dentro del déficit fiscal están como considerados los intereses de la deuda siempre, digamos, aparte, y más o menos los intereses de la deuda son alrededor del 3% del PIB. Que hay que, o sea, de los 6, 5 y pico, 6 de déficit, 3 son intereses de la deuda. Ajá. O sea, tener menos deuda, más allá de que Uruguay, como yo les comentaba, paga tasas de interés realmente bajas en relación a otros países, pero igualmente es un sacrificio importante, porque bueno, si no hubiera que pagar eso, podríamos usar esos fondos en otros, digamos, para paliar, digamos, otros problemas, otras cuestiones, ¿no? Entonces, digamos que volviendo, digamos, al inicio de esto que empezamos con las calificadoras de riesgo, son instituciones que justamente miran todos estos factores y califican a los países, pero bueno, como yo comentaba, Brasil no tiene grado inversor, sin embargo, igual las empresas invierten en Brasil, no tienen en general problemas para colocar su deuda, por lo menos, digamos, tienen un mercado fluido. Tiene otra característica distinta, digamos, de esto de los plazos,
pero no tienen riesgo de lo que se llama descalce de monedas, porque, digamos, el país produce en una moneda y paga su deuda en la misma moneda. Y bueno, nada, y como vimos, Argentina está totalmente del otro lado. Después, bueno, otros países están en situaciones, algunos mejores que Uruguay. Por ejemplo, Chile y Perú estaban mucho mejor que Uruguay en calificación de deuda, en riesgo país, etcétera, antes de que los agarrara la pandemia, ¿no? Pero bueno, veremos cómo salen de esto, Pero porque por sobre ejemplo, todo Perú, bien sí, cortito porque ya estamos casi en el final y además esto nos dale, puede permitir abordar sí, nuevas infinidad de perspectivas temas. otros días. Pero ya que hablaste de Chile y Perú, Chile vivió, más allá incluso de la pandemia y el golpe que significó, vivió desde el año anterior a la pandemia una muy profunda crisis política, ¿verdad? Ah, Que generó, bueno, como ya sabemos, la consigna no son 30 pesos, son 30 años, la gente en la calle, unos vasos comunicantes muy frágiles, según nos dicen los expertos analistas políticos, entre la clase política y la ciudadanía. Te dejo esa y después todavía atravesado por la pandemia, le hicieron a la constituyente en el medio, la gente en la calle manifestando, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Perú, bueno, en el Perú hace ya 2 semanas que hubo elecciones, no sabemos si le van a dar la presidencia a quien obtuvo aparentemente más votos. Los presidentes caen todas las semanas, estoy jugando un poco, ¿no? Es decir, partidos políticos muy No, frágiles, sí, tuvieron ¿verdad? súper. Quiero decir, esos asuntos, a pesar de que conviven con esas fragilidades, aún así las notas de las Bueno, porque a veces como son que las buenas. cuestiones Me financieras. resulta un tanto difícil de entender eso. Sí, bueno, porque sí, bueno, las calificadoras de riesgo sí, a veces miran cosas que uno dice, ¿cómo? No lo entiendo. Lo que pasa es que, bueno, Perú no lo conozco tanto, pero Chile es un país cuya economía, digamos, tiene el gasto está bastante reducido porque los servicios públicos que nosotros conocemos, que aquí en Uruguay, la educación, la salud, etcétera, son mucho más parecidos a Estados Unidos, un país súper liberal. Esa es una de las causas de las protestas y de la reforma, ¿no? O sea, pero al no tener esa exigencia tan fuerte en el gasto, y además Chile es un país que tiene, eso es algo que no hay que olvidarse, o sea, el gobierno de Chile es dueño de parte, no del 100%, pero de parte, una parte razonable de las minas de cobre. Entonces, Algo así como que el gobierno de Uruguay fuera dueño de las vacas. no, como que hubiéramos descubierto petróleo en Uruguay. Bueno, está, pero como petróleo Porque no es un tenemos. mineral, no, bueno, es distinto, no, porque es un mineral que además, cuando sube de precio en forma importante, el gobierno, digamos, tiene unas ganancias importantes y ellos tienen una regla fiscal, que bueno, ese es otro tema del cual no hemos hablado, pero lo podríamos conversar, por la cual cuando hay, digamos, una ganancia extraordinaria, se junta en un fondo. Claro, claro. Y entonces, cuando fue el terremoto, ¿te acordás la otra vez que había ganado Piñera? Claro, claro. Bueno, el país hizo frente, y ahora también tomaron una cantidad de medidas, dieron, o sea, estos el lockdown que han instrumentado los acompañaron de medidas de apoyo a la gente, a las familias, etcétera. Entonces, eso es como, no sé, son como país, es diferente. Las calificadoras de riesgo muchas veces eso, miran como solo una parte, aunque a veces, por supuesto, si hay problemas en el Parlamento, como yo comentaba, que pasó en Brasil o incluso en Estados Unidos, las calificadoras también lo toman en cuenta por eso. Igualmente ahora, como con todo esto del COVID, se abrió como un paréntesis, ¿m? Y como que bueno, veremos qué es lo que sucede cuando los países salgan de esto,
porque Perú, más allá además de todo esto que tú comentabas, las cuestiones políticas, del punto de vista de la crisis sanitaria, fue terrible. Es de los países que tienen, si uno lo mira en las tablas, el mayor número de muertos por COVID por millón de habitantes. Es el peor, una crisis sanitaria fenomenal, no tienen ni siquiera, o sea, están vacunando, pero son de los que Pero vacunan además con menos. O una sea, participación del Estado y sus herramientas de inmensa fragilidad, ¿no? sí, claro, o sea, sí, Uruguay en ese sentido, Argentina es bastante, en eso es bastante más similar a Uruguay, el apoyo que están teniendo, digamos, que tiene el tamaño del Estado, ¿no? La salud pública, la educación pública, eso es súper, digamos, importante, y bueno, digamos, es lo que en parte otros países son mucho más frágiles. Brasil inclusive, aunque ha evolucionado, ha mejorado mucho en los últimos años, bueno, Paraguay, otro país que es como súper frágil en todos los sentidos. ¿Mm? Pero a veces como que esto de la deuda es como, bueno, una cosa pequeña que para un país como Uruguay, que es un país chiquito y que tiene que traer Claro. inversores pensando en dar seguridad jurídica, porque bueno, muchas empresas se instalan acá, pero pensando en que sus negocios están en otro lado. O sea, ¿por qué es atractivo Uruguay? O porque tiene materias primas, como son las procesadoras de pasta de celulosa, o bueno, tú me hablabas de las, digamos, de los frigoríficos, ¿verdad? Donde Uruguay, por supuesto, que tiene ventajas importantes. Sin embargo, todo eso es para exportar. O sea, Bien. no somos un mercado interno interesante. Entonces, digamos, como nos vean de afuera, mantener Claro. ese prestigio es importante. Pero bueno, no sé si logré transmitir Sí. esto, Mira, pero como siempre te digo, tan bien lo transmitiste que nos quedaron inmensas cantidades de nuevas preguntas. perfecto. Intentaremos seguir respondiéndolas Bueno, en bueno, diversas porque además todo esto ocasiones. que estás señalando se une, dialoga, se enlaza con, por ejemplo, Mercosur, qué tipo de Mercosur tenemos, cuál necesitamos, ¿verdad? Por el Ah, tema de inversión, sí. en fin. Tenés, Bueno, tenés laburo para rato. ese tema sí, yo creo que la inserción externa de Uruguay, o sea, no solamente el Mercosur, sino mirar como todo, la inserción externa es un tema importante, por lo menos mirarlo desde el punto de vista económico, ¿no? El punto Bien. de vista político se lo dejamos a los politólogos. Bueno, pero de todas maneras, entiendo desde dónde lo decís. eh, a veces siento que es un tanto ingenuo y hasta si querés paternalista sugerir que se puede hablar de economía sin que ingresen miradas políticas necesarias, políticas, filosóficas, No, ideológicas, no, por y lo mismo al supuesto, revés, ¿verdad? No, sé que no es tu caso, pero a todo, veces uno escucha azorado, ¿no? Como te dicen cosas y dices, pero pará, y en el medio, ¿dónde está la gente? En el medio de esas gráficas, ¿no? no, no, por supuesto. Y otros temas más éticos que están también en el medio, ¿verdad? Que yo creo que esta pandemia además los puso muy de manifiesto. Pero bueno, podríamos Dale. conversar también de estos otros temas, cuando Bueno, quieras. te deseo un hermoso fin de semana y como siempre te agradecemos mucho, Gabriela. Bueno, nada, gracias a ustedes por estar ahí escuchando. Bien. Gabriela Hasta luego. Mordecki, la economista, investigadora y docente, como siempre, nos ayudó a poner la mañana en camino.